Bueno, una vez que pase esta situación, los chicos van a volver a las aulas. Sí. Con la idea de una presencialidad plena, obviamente con el barbijo, con los cuidados necesarios, pero el regreso a la presencialidad plena en cada uno de los grados, en cada una de las aulas, nos hace pensar en problemáticas que estaban presentes antes de la llegada de la pandemia. Y que se pusieron o que reflotaron ahora durante el mes de febrero cuando se conocieron algunas estadísticas y sobre todo a partir de un caso en Estados Unidos, en Utah. Estamos hablando de el bullying y hasta dónde puede extender sus consecuencias, como en el caso de Utah, la muerte de este niño. Está Carla Corol para hablar de esto con nosotros. ¿Cómo estás, Carla? Hola chicos, buenos días, ¿cómo andan? Bien, pensando, ¿no?, en esta situación del bullying y el regreso a clases, ¿no? Qué combinación después de 2 años prácticamente sin presencialidad plena, nuevamente todos los niños juntos y con esta situación, ¿no?, que destacaba María José, este caso que conmocionó al mundo de este niño de 12 años allí en Utah. Sí, totalmente. A ver, el bullying es algo que, si bien hace poco se lo empezó a identificar, creo que todos lo que hemos pasado por el colegio o hemos sufrido o hemos estado en algún bando de los que han ejercido o de lo que hemos sufrido bullying. Nada más que antes no existía esta etiqueta y antes no se conocía tanto las consecuencias emocionales que podía llegar a traer aparejado todas estas cuestiones de burlas, de maltrato. Es como que uno por ahí lo tomaba un poco como juego. La realidad es que trae consecuencias muy, muy notorias. Y más allá, obviamente, de las implicaciones que tiene que tener cualquier institución escolar, lo que por ahí estábamos charlando ayer con María José es qué podemos hacer nosotros como padres o como convivientes que vivimos con niños para empezar a notar que está pasando algo, qué comportamientos podemos empezar a ver en nuestra casa para decir, che, hay algo que estoy empezando a ver que no es del todo claro, porque lo que empieza a pasar con el bullying es que hay como un círculo de silencio, entonces los niños por lo general están amenazados, que no tienen que decir nada, o que lo van a pasar peor, o se sienten avergonzados de lo que está pasando, y a veces se extienden por años. Hay chicos que recién empiezan a hablar de la situación que vivieron cuando terminaron el secundario y tal vez lo vivieron desde el primer año de la secundaria, es decir, los 5 años del secundario estuvieron viviendo un infierno y realmente la pasan muy, muy mal. Carla, estás hablando de un segmento bien específico, del inicio de la adolescencia hasta que uno termina el secundario. ¿Se pueden dar casos antes de eso o son menos denunciados quizás? Se puede dar caso en todas las edades, en todas, incluso desde la edad preescolar ya puede haber casos de bullying. Y esto tiene que ver sobre todo porque por ahí nosotros le echamos la culpa, si se quiere, a los acosadores, pero en primer lugar, digamos, los niños lo aprenden de algún lugar, los niños o los adolescentes, es decir, el primer lugar es la casa. Claro. Y por lo general tenemos que entender que los acosadores, aunque nos cueste admitirlo, porque tal vez con el dolor en el alma, a quien están acosando a nuestro hijo, a nuestro sobrino, a alguien que queremos mucho, los acosadores en el fondo también son víctimas y están sufriendo y la manifestación de su dolor es a través de infligir dolor a otro. Entonces también entender qué le está pasando a este niño que tiene que causarle dolor o que tiene que burlarse o que tiene que romper los útiles o lo que fuese al otro para querer llamar la atención o para sentirse mejor consigo mismo. Es una problemática que es muy compleja, que por suerte hoy por hoy estamos prestando un poco más de atención, pero tenemos que abrir los ojos porque es algo que se sigue repitiendo, es algo que estamos hablando todos los años. Hay mucha gente que llegó la pandemia y muchos niños y adolescentes que se sintieron aliviados de no tener que volver a la escuela. Y no porque no le gusta la escuela, como puede haber pasado a muchos de nosotros cuando íbamos al colegio, ¿no? Sino porque realmente hay chicos que ir a la escuela es un infierno. Es una burla constante por todo, por el color del pelo, por el corte del pelo, por si la pollera es más corta o más larga, por todo. Y realmente es una situación que se empieza a complicar muchísimo y que la pasan muy mal. Y están en plena formación de su personalidad, de su carácter, y el grupo de pares es muy significativo para ellos. Claro, tiene que ser un trabajo en conjunto entre la casa, que es lo principal, y también la institución, ¿no? Los docentes tal vez estar más atentos, además de todo lo que tienen que hacer, estar un poco más atentos a estas situaciones que en algunos momentos, o tal vez cuando teníamos la normalidad previa a la pandemia, eran pasadas por alto.
Sí, totalmente. Bueno, lo ideal sería es que en todas las escuelas exista un gabinete psicopedagógico. Creo que hay una normativa, una resolución, si no me equivoco, Sí. educativa de que sea así. No sé si se cumple, No, digamos, en los papeles está, no sé si pero se no se cumple. cumple, no se cumple. Eh, Este gabinete muchas veces suele ser itinerante. Cuando detectan un Sí. caso, va y funciona en la escuela. Exactamente. También lo que se podría hacer y lo que se podría plantear es que eventualmente se llamen a profesionales, que se den charlas, que se hagan ruedas de convivencia. Me acuerdo que en mi colegio en particular se había detectado un caso de bullying, entonces durante un par de clases habíamos hecho rueda de convivencia para detectar cuál era la problemática, tratar de hacer un cambio de enfoque. También entender esto, en el bullying hay 3 participantes activos. Está el abusador o los abusadores, que por lo general es 1 o 2 personas. Está el abusado, que por lo general pobre es uno, que tienen de punto, y están los espectadores. Quienes pueden ser nuestros mayores aliados son los espectadores. Los espectadores son los que se ríen o le siguen, si se quiere, la broma a los abusadores, pero le siguen la broma porque saben que si no se la siguen la pueden agarrar de punto a ellos. Claro. Entonces, es mejor seguirle la broma que me agarren de punto. Claro. Pero si uno de esas personas se levantaran a defender a ese abusador, tal vez empezaría a cortar un poquito este círculo, ¿no? Entonces empezar a engrosar o fortalecer y entender que este grosso de la población, que es la mayoría, porque en realidad si nosotros vemos los actores principales, son muy poquitos, son el abusador, que son 1 o 2, y el abusado, o sea, son Sí. 3. Claro. Y el grosso de la población son los demás. Si nosotros fortalecemos, digamos, y hacemos entender a las personas que están en el medio que no va a pasar nada y que pueden ser nuestros aliados, podemos empezar a cortar un poco con el Claro. ciclo de la violencia. Lleva tiempo, lleva energía y Sí. lleva recursos, Sí, pero es sí. posible. En eso pensaba, ¿no? Porque si uno aborda la problemática con la víctima, pongámosles Sí. así, y el abusador, tiene que hacerlo con mucha cautela, con No, y le está, mucha didáctica para no generar aún más bullying, ¿no? y, Después de y una intervención. le está faltando una pata esencial, Sí. la de los espectadores, porque Sí. obviamente de ellos también depende Se nutre. que el grupo, claro, que el grupo se retroalimente o que el grupo cambie en su actitud. Totalmente, ¿no? Y además si vos, por ejemplo, llamás a dirección, bueno, al abusador y al abusado, lo exponés totalmente, lo dejas en un estado de vulnerabilidad. Por eso es tan necesario que haya profesionales con formación que estén interviniendo. Yo obviamente entiendo que los docentes están desbordados y hacen lo mejor que pueden, los directores también lo hacen con la mejor intención, pero no son las herramientas adecuadas. Entonces, como yo siempre digo, tenemos que hacer una prevención primaria. Lo que se está haciendo es una prevención ya secundaria, digamos, ya se llega, pero ya no se llega a tiempo. Claro. Tenemos que intervenir antes de que ocurren las cosas, porque después lo que pasa con el bullying es que deja marcas emocionales para toda la vida y empieza a generar muchísima violencia también en la persona que es abusada. Entonces, todas estas situaciones que nosotros vemos mucho en los adolescentes, incluso estamos viendo en los preadolescentes, del cutting, de estos niños que se autolesionan y demás, o de mucha ira, o de mucho enojo y demás, o de golpes, o que de repente empiezan a tratar mal a sus hermanitos, y uno no entiende qué es lo que pasa si siempre fue un niño muy tranquilo y lo llevamos al médico, y el médico te dice, no, tiene un exceso de energía, mandalo a hacer deporte. No tiene tal vez un exceso de energía. Lo que le pasa es que está sufriendo un montón de situaciones de abuso y tiene que manifestar, digamos, todo ese enojo y nadie le está prestando atención. Entonces nosotros como padres tenemos que ver qué le pasa al nene cuando llega. ¿Bajó el rendimiento escolar? ¿Está comiendo más? ¿Está comiendo menos? ¿Llega con los útiles rotos? ¿Lo vemos más triste, más decaído? ¿Vemos que se encierra más en su cuarto? Todas esas son cuestiones a tener en cuenta para ver qué es lo que está pasando. ¿Lo invitan a eventos sociales? ¿Hay cumpleaños y de repente vemos que él va, que es invitado? Son cosas como para empezar a tener en cuenta, para decir, bueno, algo me parece que está pasando y poder acercarse a la escuela y ver cuál es la situación. Carla, como siempre, súper clara en temas que son cotidianos Sensible. y que no les hemos prestado atención hasta la llegada de la pandemia. Te mando un beso enorme, buen fin de semana y nos encontramos la próxima. Hasta la semana que viene. Buen fin de, chicos.